Buenas tardes, bienvenidos a Cómo es la enfermería en UCAS, parte 2. Como el primer vídeo quedó tan largo, decidí hacer una segunda parte en la que me iba a centrar única y exclusivamente en contaros cómo es el día a día, qué tipo de actividades realiza la enfermera, qué diferencias hay un poco con España y contaros, desde mi opinión, los pros y los contras de la enfermería en Inglaterra. Vamos allá. En cuanto a las actividades, evidentemente depende mucho de la planta en la que estés. Mi experiencia, yo he rotado por muchísimas plantas porque ya que como comenté en el vídeo anterior, yo trabajaba para una agencia. Esto significa que cada día iba a una planta diferente. Pasé desde urgencias hasta AAU, que es una planta de enfermos agudos, digamos, hasta pediatría, geriatría, no sé, pasé por muchísimas plantas. Así que bueno, en general, esto que os cuento es un poco, pues eso, en general, las conclusiones que yo he podido sacar de las actividades diarias son las siguientes. Bueno, para empezar, contaros que el ratio enfermera-paciente es aproximadamente una enfermera y un auxiliar por cada 6 u 8 pacientes. Hay plantas, evidentemente, mientras más críticos estén los pacientes, pues este ratio, digamos, es más pequeño, o sea, sería una enfermera para mucho menos pacientes, ¿vale? Pero como norma general, pues son 6 u 8 pacientes por enfermera y auxiliar. A diferencia con España, que las auxiliares trabajan por parejas, las auxiliares se van por pareja y realizan lo que tengan que hacer, o las auxiliares trabajan solas y tienen su grupo de pacientes y las enfermeras trabajamos solas. Siempre es en equipo, pero en verdad las funciones están más bien definidas y más separadas. En Inglaterra se trabaja enfermera y auxiliar juntas, o sea, se trabaja todo el rato juntas, en equipo. Entonces, el turno, como dije, comienza a las 7:15 de la mañana y de 7:15 de la mañana a 7:45 aproximadamente se realiza el relevo. Lo curioso es que, a diferencia de España, que el relevo lo realizas con la enfermera que está llevando a los pacientes que tú vas a llevar, el relevo en Inglaterra es un relevo general en el que la jefa del turno, es decir, la Band 6 de ese día, va a explicar cómo están todos los pacientes que hay en ese momento en la planta. O sea, tú no vas a recibir un relevo de tus 6 pacientes, sino de los 40 pacientes que hay en la planta, ¿vale? O 50 o los que sean, o 30, 20, dependiendo de la planta en la que estés. Entonces el relevo dura aproximadamente una media hora. Tú tienes un papel que te dan con todos los nombres de todos los pacientes, con sus patologías, con las pruebas que tienen, con todo lo importante, lo que necesitas saber. Ahí vas anotándote las cosas. Sobre todo es muy importante tener en cuenta qué pacientes se les puede realizar RCP, qué pacientes no se les puede realizar RCP, porque si hubiera una parada y tú vas caminando por ese pasillo, no puedes decir, este no es mi paciente, no lo atiendo, sino que evidentemente tienes que acudir y tienes que saber si este paciente se reanima o no se reanima, si es alérgico a algo o no lo es, más o menos, ¿vale? Entonces, una vez terminado el relevo, comienza el aseo personal. Las enfermeras realizan higiene personal. Junto con la auxiliar van y es necesario asear a todos los pacientes que tengas a tu cargo. En España esto es algo que realizan las auxiliares, si bien las enfermeras podemos ayudar o debemos ayudar, pero es algo que está mucho más diferenciado. En España yo como enfermera nunca he tenido que ayudar en el aseo de un paciente. No me importaría hacerlo, ya digo que he trabajado un año como auxiliar. Solamente comento que en España yo no he visto que se haga, yo no he visto que las enfermeras aseen a los pacientes. En Inglaterra es parte del día a día. Entonces lo primero que se hace es el aseo personal, se reparten los desayunos. Sí, nosotras repartimos los desayunos, vamos con las bandejas junto con las auxiliares y repartimos los desayunos. Y a la vez damos la medicación de por la mañana, bien sea necesario poner intravenosa, bien sea oral, lo que toque. El tema de la medicación intravenosa es siempre más complicado. Para poder poner medicación intravenosa, para poder inyectar, para poder realizar este tipo de cosas, tienes que tener unos trainings hechos, es decir, tienes que tener unos cursos que por un lado me parece bien porque te obliga a estar siempre formándote, pero por otro lado es verdad que te limita mucho, sobre todo cuando acabas de llegar. En lo que tienes todos estos cursos, a lo mejor pasan unos meses,
en los que tienes que estar llamando a tu compañero para que te haga una extracción, tienes que llamar a tu compañero para que te ponga una vía o para que administre un paracetamol intravenoso. Entonces puede ser un poco coñazo. Vale, aseo personal, medicación, desayunos. Pasado este tiempo, aproximadamente sobre las 10 de la mañana, se realizan las observations. Estos son las constantes. Se toman todas las constantes a todos los pacientes. Ellos tienen unos charts, son unas hojas en las que aparece el nombre del paciente y tienes que ir registrando según el valor final que te dé. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, eso puntúa 1. Si el paciente tiene la tensión alta, eso puntúa 2. Si el paciente tiene la respiración muy lenta, eso puntúa 3. Cada valor que tú tomes con las constantes va a tener un número. Cuando tú sumas todos esos números, dependiendo del valor total que obtengas, este número va a indicar cuándo tienes que volver a realizar las constantes. Puede que sea cada 2 horas, cada 4, cada 6, cada 12, cada 1 hora, cada 30 minutos. Entonces, por norma general, si los pacientes están medianamente estables, se van a realizar cada 4 horas. Pero esto puede cambiar dependiendo del paciente. Las auxiliares suelen encargarse de realizar las OBS, pero es cierto que muchas veces pues no da tiempo, tiene que hacerlo la enfermera también, o tienen que pues eso, trabajar en equipo, o la auxiliar se ha tenido que ir a llevar a un paciente a un CT scan o a una X-ray, unos rayos X o a lo que sea, y es necesario pues que la enfermera lo realice. Entonces se realizan las OBS. Cuando se terminan las OBS suelen comenzar los descansos, es decir, tu primera media hora de descanso para desayunar. Primero se va tu auxiliar y luego te vas tú, siempre poniéndote de acuerdo con que si yo me voy, que soy la enfermera de la planta, o sea de la BEI de al lado tiene que estar presente, para que siempre haya una enfermera y un auxiliar. ¿Qué es una BEI? Que se me ha olvidado decir. Una BEI es, no es como en España, que los pacientes están en una habitación solos o con otra persona. Allí son habitaciones muy grandes en las que suele haber, en una BEI suelen haber hasta 4 pacientes o 6, depende, pero normalmente 4 pacientes. Entonces tú entras y tienes las 4 camas, o sea, dos aquí y 2 enfrente. Entonces normalmente tú vas a estar a cargo de 2 BEIs a la vez, o sea, de 8 pacientes o 6 como dije antes. ¿Qué más? Tú realizas las OBS, te vas al break, luego vuelves y se va tu compañera. Esto suele ser tranquilo, este momento. Cuando se vuelve del break, sobre las 11 es la hora del té. Esto es sagrado para los ingleses, es como una especie de merienda, tea break, en la que tienes que ofrecer, como si fueras camarera, nada en contra de los camareras, sino que a mí me choca muchísimo que como enfermera tengas que estar, bueno, llevando la bandeja, preguntándole qué quiere tomar, sirviéndole los tés, el café, y es súper importante. Se realiza el parón, se realiza el tea break, se da las meriendas y todo esto, y se procede a dar medicación si tocase a algún otro paciente, se realizan curas, se hacen las board rounds. Esto es que vienen los médicos y nos juntamos el personal de enfermería que está trabajando en ese lado de la planta con los médicos que están trabajando en ese lado de la planta, y pues nos ponemos de acuerdo, se habla un poco de cada paciente, del plan que se va a seguir, cuál es el siguiente paso, si tiene alguna prueba, si no la tiene, cómo se va a organizar y todo esto, ¿vale? Después, pues eso, el tema de las curas, las técnicas y la medicación, dependiendo de los trainings que tú tengas hecho, vas a poder ser muy independiente, o por el contrario vas a depender muchísimo de un superior. Si tú no tienes los trainings hechos, ya te digo, vas a tener que llamar a tu supervisor para poder dar medicación, te van a tener que firmar los papeles. Vas a tener que llamar a tu supervisor para poder dar una pastilla, vas a tener que llamar al supervisor para que te haga una extracción de sangre. Como paréntesis, decir también que existe una profesión allí que se llama phlebotomist, los flebotomistas sería, ¿no?, en español, y son personas que van planta a planta y su único trabajo es hacer extracciones de sangre. No lo hacemos las enfermeras casi nunca, sino los phlebotomists. Curioso. Sobre la 1 aproximadamente es la hora de la comida otra vez, así que otra vez a repartir bandejas, servir comida, preparar la medicación de la comida, repartirla y todo esto. Después a las 2 toca realizar las OBS, otra vez las observations, las constantes se realizan de nuevo, y papeleo. Es muy importante ir registrándolo todo. Los supervisores van a pasar cada cierto tiempo y van a revisar si has ido escribiendo. Hay unas cosas que se llaman intentional rounds,
unos papeles en los que tú tienes que ir registrando a qué hora has hecho los cambios posturales de tus pacientes, y cuántas veces le has cambiado los pañales, si tienen pañal, o cuántas veces han ido al baño, si han podido hacer de vientre o no, qué han comido. Todo eso tiene que quedar registrado para cuando pase tu matron, tu encargado, va a ir viendo si tú vas registrando. No vale que lo registres todo antes de irte, porque si tú has cambiado a las 12 a una persona de postura, a las 12 lo tienes que escribir, en teoría. Entonces es la hora, bueno, de adelantar el papeleo, de volver a realizar las OPS y de volver a valorar un poco cómo está cada paciente y qué acciones son necesarias que se lleven a cabo. Sobre las 3 de la tarde, a partir de las 3 de la tarde ya es un poco lo que surja. Se atienden llamadas de familiares, a lo mejor tienes que ir tú a ayudar a los compañeros que no tienen los trainings a realizar alguna que otra técnica. Si tienes algún ingreso, los pacientes cuando se van a una prueba, si un paciente se va por ejemplo a un CT scan, tiene que ir siempre acompañado por el auxiliar o por el enfermero. Entonces normalmente se envía al auxiliar para tú quedarte en la planta por si surgiera cualquier cosa, pues poder solucionarla, ir adelantando medicación, etcétera. Si el auxiliar estuviera en su descanso, por ejemplo, o estuviera haciendo alguna otra cosa, pues tendríamos que ir nosotros. Aproximadamente a las 5 de la tarde es la hora de la cena. Cenan súper temprano. Esta hora otra vez suele coincidir con la hora de la medicación. Se reparte medicación, se pone lo que se tenga que poner, se sirven las bandejas, todo esto. A las 6 de la tarde se empiezan a acostar a los pacientes. Tienes que acostarlos en la cama, hacer cambios posturales, otra vez lo mismo, y volver a escribir y volver a repasar que todo esté bien y todo esté en orden para el siguiente turno. A las 7 de la tarde comienza el relevo, en el que vas a tener que explicarle a tu compañero en el turno cuando te toque, pues un poco todo. Y a las 7:45, bueno, a las 7:15 empieza el relevo, perdón, y a las 7:45 eres libre y te puedes ir a tu casa después de un día agotador. Así que más o menos a grandes rasgos estos serían las actividades del día a día de enfermería en Inglaterra. Evidentemente cada día es diferente, cada día es un mundo. A lo mejor hay días que haces muchísimas técnicas y hay días que no haces ninguna y solamente haces medicación, aseo, o es raro, pero puede pasar. Así que eso. Los ingresos, por ejemplo, cuando tienes ingresos, esto es algo que te quita muchísimo tiempo. Cuando haces un ingreso, allí es obligatorio medir al paciente, pesar al paciente. Imagínate que sea un paciente que se movilice con grúa, pues tienes que coger la grúa, levantarlo, pesarlo, todo esto. Tienes que hacerle una entrevista, si le haces una revisión completa de la piel, tiene que quedar reflejado si tiene algún tipo de úlcera, si tiene algún tipo de rojez, o si por el contrario tiene la piel en perfecto estado, todo esto. Si se da de alta también es muchísimo papeleo, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los pros y los contras, yo diría que un gran pro de trabajar en Inglaterra sería la estabilidad. El contrato que yo conseguí, por ejemplo, que intentaré poneros una foto del contrato, era un contrato indefinido. Son contratos muy estables, o sea, tienes un puesto fijo garantizado si te contratan, si pasas la entrevista, evidentemente. Las posibilidades de ascenso, de ascender, de mejorar son muy grandes. Si quieres seguir estudiando, si quieres cambiar de banda, es solo cuestión de formarte, de aplicar, y lo vas a conseguir. O sea, la oferta salarial es muchísimo mejor en ese sentido, no te vas a quedar estancado. Además hay un amplio de especialidades grandísimo. Hay enfermeras desde dental nurse, desde los dientes que comentaba antes, hasta enfermera de la diabetes, enfermera escolar, enfermera, no sé, de cualquier cosa que se os pueda ocurrir, hay una especialidad. Además existe, ¿qué os iba a decir? Que cuando estás nuevo, cuando eres nuevo, cuando empiezas en una planta, existen unos programas, bueno, ya os hablaré de esto en otra ocasión, pero la cuestión es que nunca estás solo. Tienes seguimiento continuo, tienes un supervisor que va a estar contigo todo el rato, te van a enseñar absolutamente todo, y hasta que no estés totalmente preparado no vas a estar solo, aunque tengas 20 años de experiencia. La cuestión es que cuando eres nuevo en una planta siempre estás con alguien. En contra, que puede que sea un poco difícil el tema de realizar técnicas, sobre todo cuando eres nuevo, por lo que os digo, porque es muy importante realizar todos los trainings, que por un lado, como ya he dicho, me parece que está bien, porque siempre vas a estar formándote, pero por otro lado es verdad que puede dificultarte mucho la vida cuando estás trabajando y no los tienes. Vas a estar dependiendo mucho de los demás y tu libertad, digamos, que va a estar muy coartada.
Por otro lado, otra cosa negativa desde mi punto de vista es tener que realizar el aseo personal de los pacientes, ya que es algo que si tengo que hacerlo, lo hago, no tengo ningún problema con ayudar, pero preferiría centrarme en otro tipo de actividades como son realizar técnicas o curas, que es lo que realmente me gusta y lo que me apasiona. Entonces para mí eso sería algo en contra. Luego también me parece un poco como que allí se le da muchísima importancia al tema de que el paciente esté a gusto. No me malinterpretéis, no creo que sea malo que el paciente esté a gusto, pero a veces me daba la sensación como que trabajaba en un hotel. Tienes que estar pendiente más de la comida, de que no se quejen, de que estén muy cómodos, de esto, de aquello, del baño, de tal, más que de lo que es la enfermería en sí, la parte técnica de la enfermería. Evidentemente todo es enfermería y cuidar, y es muy importante que el paciente esté a gusto. Simplemente digo que como enfermera creo que son unas competencias un poco que podría delegar y que no tendría que estar tanto a mi cargo y mi responsabilidad. No sé si me explico. Así que bueno, eso es un poco mi opinión, eso es un poco mi experiencia. Espero que os haya podido ayudar a alguno. Como dije en el vídeo anterior, si tenéis alguna otra pregunta me la podéis dejar en los comentarios, darle like y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.